Hola, ¿qué tal? Bien, pues como les comentaba en el video anterior, vamos a empezar a revisar la frecuencia inicial del microprocesador y también vamos a ver pues cómo podemos modificar esta frecuencia para nosotros obtener alguna frecuencia en específico o utilizar algún ya sea cristal o u oscilador externo. Vamos a ver este módulo, ¿no? Este pequeño periférico. En este caso, este es el capítulo número 4. Vamos a centrar en el capítulo número 4. Podemos acceder a su hoja a su manual de usuario o hoja de datos en el número 4 y pues nos va a dar pues sus especificaciones, ¿no? Realmente es muy sencillito la configuración de este módulo. No tiene muchos registros y explica de forma sencilla el cómo utilizarlo. Bueno, se le llama Basic Clock Module, es un módulo de reloj básico. Dice básico porque otras micros de esta familia utilizan un módulo más complejo y este realmente es muy sencillito, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué nos indica? Pues nos indica primeramente dos cosas importantes. El módulo se divide en dos cosas fundamentales, que es las fuentes de reloj, clock source, que es las entradas de reloj donde vamos nosotros a distribuir hacia lo que sea el sistema, y lo que serían las señales de reloj. ¿Ok? Parecen se escuchan muy parecidos, fuentes de reloj y señales de reloj, pero unos son, digamos, entradas y otros son salidas. Las fuentes de reloj son entradas hacia el módulo y el clock signal son salidas hacia los demás periféricos o el CPU. ¿Ok? Como entradas o fuentes de reloj, tenemos lo que se le conoce LFXT de Low Frequency, XT de High Frequency, 1, que es el módulo 1, y CLK de reloj, ¿no? Low Frequency, High Frequency Oscillator. Esto es porque esta entrada puede ser configurada como baja frecuencia, que comúnmente se le asocia a un oscilador de 32.76 kHz, o, o algún cristal de hasta 8 MHz cuando es de alta frecuencia. ¿Ok? Entonces, este módulo o esta entrada puede funcionar como baja frecuencia o alta frecuencia. Algunos micros de esta familia, del MSP 430F1, no tienen, es la única fuente externa de reloj. Hay algunos como este micro, el 169, que tiene otra fuente de reloj externa que se le llama XT2. Aquí el nombre se parece mucho al primero, solamente se le quita el LF, significa que no es de baja frecuencia. Este funciona tal cual, igual es es como si tomáramos la parte de alta frecuencia de este módulo, de esta entrada, y la pusiéramos aquí. ¿Ok? Entonces funciona igual, solamente que no tiene baja frecuencia y también puedes tener un cristal externo de 450K hasta 8 MHz, que es la máxima frecuencia de este micro en particular. Y existe una tercera que esta es interna. Estos dos anteriores, lo vuelvo a mencionar, son externos, ya sea que sea una señal de reloj externa, un oscilador externo o un cristal externo, pero son externos. En cambio, el DCO-CLK es algo interno, es un generador digital o un controlador digital de oscilación, que es interno. Tiene un componente de hardware externo que es una resistencia, y tal cual es un oscilador RC. No es tan preciso y tiene muchas variación ya sea por la temperatura o voltajes, etcétera. Entonces, si nosotros no ocupamos utilizar frecuencias tan precisas, podemos utilizar este DCO-CLK para ahorrar energía, porque se puede desactivar. Pero en caso que ocupemos frecuencias muy precisas, muy exactas, ya sea por timers o ya sea porque ocupamos a lo mejor una frecuencia específica para una comunicación serial, pues esta no es la mejor opción. Pero bueno, entonces tenemos las tres opciones de entrada de reloj o fuentes de reloj, que son uno de bajo o alta frecuencia, dependiendo de cómo lo configuramos, uno de alta frecuencia, que es opcional, y uno interno de alta frecuencia.
¿De acuerdo? Y las salidas que nosotros vamos a utilizar para los periféricos o el CPU son tres. Hay uno que se llama ACLK, que es el reloj auxiliar, el MSLK, que es el reloj maestro, que está directamente relacionado al CPU, y al sistema, los buses del sistema, y el SMSLK, que es un reloj principal que está asociado hacia los periféricos. Entonces, tanto el ACLK como el SMSLK pueden estar asociados a los periféricos. El único que está asociado directamente al CPU es el MSLK. ¿Ok? Y cada uno de ellos también se puede dividir entre uno, 2, 4 y 8. Los tres salidas de reloj están divididos tal cual. En 1, 2, 4, 8 se puede dividir en esas cantidades. ¿De acuerdo? Su frecuencia. Pues esto nos indica un diagrama de bloques muy sencillo de cómo es que nosotros podemos, cómo lo podemos configurar en forma un tanto más a alto nivel. Em, Está el ACLK, que es la primera salida, el MSLK, la segunda salida, y el SMSLK, la tercera salida. Como les comentaba, existe el LFXT1, que es bajo LF de baja frecuencia y XT de alta frecuencia, ¿ok? Y es una entrada de oscilación o un oscilador o cristal externo como entrada. El XT2, que es de alta frecuencia solamente, y también tiene una entrada, un oscilador externo, un cristal externo como entrada, ¿ok? Y está el DCO. El DCO es como les comentaba, un controlador digital, un oscilador digital integrado. Este oscilador tiene un generador, el DC Generator, y el DCO, que es el que genera directamente la señal o la forma de onda con la frecuencia. ¿Ok? Este como tal puede funcionar sin ninguna resistencia o ningún hardware externo, pero si nosotros quisiéramos utilizar una resistencia externa para tener una frecuencia más precisa, la podemos utilizar. Muchas veces es aconsejable porque podríamos deshabilitar el deseo cuando no lo necesitemos. En cambio, el LFXT1 y el XT2 es un poco más difícil de deshabilitar, pero igual se podría deshabilitar con unas opciones en los registros, pero no es tan directo, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, el ACLK está relacionado hacia los periféricos solamente y tiene su divisor. El MSLK puede ser seleccionado, obviamente, con su divisor y puede seleccionar ya sea cualquiera de las tres entradas. Puede ser que sea el LFXT1, el XT2 o el DCO. Entonces, cualquiera que nosotros necesitemos alimentar al CPU, lo podemos alimentar por medio del MSLK y eligiendo la fuente de reloj necesaria. El auxiliar directamente está relacionado al LFXT1 CLK solamente, no hay ninguna selección. Y por último, el SMCLK tiene dos selecciones de reloj. El primero sería el XT2 CLK y el segundo el DCO. Entonces, el SMCLK, si se fijan, no puede ser de baja frecuencia, es solamente de alta frecuencia. El MSLK puede ser de alta o baja frecuencia y el ACLK puede ser de alta o baja frecuencia. Por lo regular se utiliza el ACLK como baja frecuencia, el SMSLK como alta frecuencia y el MSLK, dependiendo de nuestras necesidades, pues como alta o baja frecuencia. Pero por lo regular se asocia a alta frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir en estos momentos? Pues aquí nos dice cómo nosotros podemos configurar el reloj, el DCO, y cómo es que cómo inicia después de un PUC, de un reset, un power up. Este es un power up. Cómo inicia el reloj. Dice que el MSLK y el SMSLK están dados de alta o su fuente de reloj es el DCO CLK, es decir, el oscilador interno generado digitalmente y está aproximadamente a 800 kHz. Esto va a depender del voltaje, va a depender de la temperatura, entonces, y también incluso del sistema como tal, del silicio. Entonces, es aproximado 800 kHz, no es exacto, no podemos saber cuál es la frecuencia real hasta que lo midamos, ¿ok? Entonces, en la hoja de datos sí nos indica un poquito cuál es la tolerancia, por así decirlo, si nos vamos a la hoja de datos y buscamos DCO CLK,
Creo que sí nos da un poco la tolerancia. Mm, por aquí debería de estar, ¿no? Pero si no, sí podemos buscar la tolerancia. Bien, entonces, otra cosa importante es que tiene solamente tres registros este módulo. Y con estos tres registros configuramos todo, el reloj uno, el reloj 2 y el deseo. Y es cada uno es para el reloj 2, otro para el reloj uno y el otro es para el deseo, tal cual. Nos da un ejemplo por aquí de cómo configurar para la frecuencia máxima del procesador, que sería poner en unos todos los bits más adelante vamos a ver cuáles son estos bits, ¿ok? Nos da unos consejos de bajo consumo. Estos consejos que nos pone por aquí nos dice que a veces hay pues algunos unos conflictos cuando ocupamos alto rendimiento y bajo consumo y muchas veces no se pueden cumplir, pero nos dice como una opción de cómo utilizar cada uno de los relojes para pues ver, tener un punto medio, por así decirlo, ¿no? Entonces dice que para bajo consumo óptimo se debe utilizar el ACLK en configurado a bajo consumo, que son los 32 kHz, que comúnmente se tiene un oscilador externo. Dice que el MSLK puede ser operado con el DSO. Esto es porque es una rápida respuesta y alta frecuencia. Entonces el microprocesador puede trabajar a su máxima frecuencia y cuando deje de trabajar se puede ya dormir fácilmente con una instrucción sencilla. Y el SMSLK utilizarlo para alta frecuencia y para periféricos que ocupen, digamos, una frecuencia muy específica y muy exacta, ¿no? ¿Ok? Y bueno, el LFXT nos da un ejemplo, bueno, no un ejemplo, la explicación de qué es lo que tiene y cómo lo conforma, cómo lo podemos activar y qué significa. El primer párrafo nos indica cómo podemos utilizarlo en bajo consumo y el segundo párrafo cómo lo podemos utilizar como alta frecuencia. Lo que cambia entre uno y otro es este bit en un registro que es el XTS. Cuando está en cero es de baja frecuencia y cuando el XTS está en uno es de alta frecuencia. XT pues es de high frequency, ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, se puede conectar, como comenta, bueno, indica aquí un cristal conectado a las entradas X-in y X-out, cuando es de baja frecuencia y cuando es baja frecuencia nos provee unos capacitores de 12 picofaradios internos. Igual si han utilizado este tipo de osciladores o cristales externos, siempre se ocupa este tipo de componente en hardware externos. Depende también de la frecuencia de oscilación, del tipo de cristal o el tipo de resonador, pero comúnmente es uno de 12 picofaradios. Indica que está conectado en serie por si nosotros quisiéramos conectar otro capacitor en serie, pues tener una capacitancia diferente, para pues, si cada uno de los cristales necesita algo diferente. Entonces, pues bueno, da esa posibilidad. Cuando está conectado o está hecho como un oscilador de alta frecuencia, no tiene ningún capacitor interno. Entonces, si llegara a necesitar un capacitor externo, el cristal de alta frecuencia se debe de poner en hardware. ¿Ok? ¿Qué más nos puede decir aquí? Ok, nos dice que se puede deshabilitar este reloj, esta fuente de reloj, el LFXT1, seteando el bit de OSC off. Este OSC off está en el registro de estatus interno del microprocesador y pues dice que se puede deshabilitar, pero solamente si no está alimentando ya sea el SMSLK o el MSLK. Entonces, ese se podría deshabilitar, este reloj se puede deshabilitar rápidamente con el OS off si está solamente dando o suministrando la frecuencia al ACLK. ¿Ok? Aquí viene el diagrama digital de cómo se puede deshabilitar o habilitar y cuál es la secuencia. Está un tanto complejo y si lo necesitan echarle un vistazo, pues les recomiendo que vean este diagrama. ¿De acuerdo? Nos da unas características importantes del oscilador.
Nos dice cuál es la frecuencia de inicialización del oscilador para poder usarlo por primera vez. Y pues dice que son cientos de milisegundos, es decir, casi incluso segundo, llegando al segundo, ¿no? Quién sabe cuántos cientos de milisegundos, eso también nos lo da la hoja de datos, pero es algo de considerar por si nosotros ocupamos iniciar con este reloj, nuestra secuencia, nuestro sistema, pues ocuparíamos esperarnos este tiempo al menos para poder utilizar este oscilador, ¿ok? De baja frecuencia. Este, mm, y pues también nos indica que ocuparíamos una resistencia de 5.1 mega ohms si nosotros estamos trabajando con un voltaje menor a 2.5 volts. Algo también importante que considerar. Muchas veces no se tienen estas consideraciones y a veces el oscilador no funciona como esperamos, pero pues son por estos pequeños detalles. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí dejamos este video. En el siguiente video vamos a seguir viendo lo siguiente del módulo de reloj. ¿Sale? Muchas gracias y hasta luego.